Mónica de Mega Noticias TVC, tenemos a la doctora Patricia, es vocera del movimiento Yo Soy Médico 17. Gracias por estar con nosotros. Doctora, gracias por compartir estos minutos con Mega Noticias TVC. Sí, gracias a ustedes y pues en lo que pueda servirles con mucho gusto. Hemos observado que comienzan a surgir cada vez una mayor cantidad de testimonios de doctores que son agredidos cuando están atendiendo a algún paciente al interior de los hospitales o cuando notifican una mala noticia a la familia de esta víctima de coronavirus o incluso que son blancos de ataque en las calles. ¿Cuál es la situación que nos puedes compartir de otros colegas? Pues dentro de mi hospital aún no se ha presentado ningún caso de violencia hacia alguno de mis compañeros. Sin embargo, a compañeros de trabajo sí los han violentado en las calles. Algunos les han puesto cloro, a muchos no les hace, el camión no se detiene cuando ellos hacen la parada para acudir a los hospitales y traen el uniforme. Y por lo tanto, las autoridades, por proteger al personal de salud, pues han indicado que vistan de civiles y aquí al entrar al hospital se ponen uniformes propios del instituto. Entonces, sí los han agredido, ha habido personas a los que los han bajado empujones de los camiones y la verdad es que esta falta de empatía por parte de la sociedad es la cuestión que más te desanima como trabajador de la salud y como primera línea de ataque al COVID. No puede ser posible que no piensen y no se pongan en nuestro lugar cuando nosotros somos los que vamos a cuidar de su salud. Y esto hace que las personas, los trabajadores de la salud se desanimen y que muchos estén pensando en renunciar a las instituciones porque no puedas poner en riesgo tu vida por una sociedad mal agradecida que no es empática con nosotros como trabajadores de la salud. Doctora Patricia, déjame preguntarle, muchas veces los doctores y enfermeras han denunciado que no tienen los insumos médicos para resguardarse. Esto está en la lista de peticiones, pero si a eso le sumamos la discriminación, digamos que el decálogo de cosas que ustedes piden al sector salud crece. En este momento, ¿ya hicieron llegar un pliego petitorio ustedes? ¿Y más o menos qué puntos contempla? Pues no hemos hecho ahorita un pliego petitorio como tal, pero las voces a nivel nacional es, pedimos a la población comprensión, pedimos empatía, pedimos responsabilidad sobre todo de que se queden en sus casas, porque hay personas que nosotros, por ejemplo, cuando venimos a los hospitales, ves la cantidad de gente que está en las calles y lo que más nos interesa es que ellos piensen en nosotros. Nosotros quisiéramos estar con nuestras familias, no venir al hospital porque sabemos que aquí corremos mucho riesgo y sin embargo venimos para salvar las vidas, pero si las personas que tienen la oportunidad de estar con sus familias no lo hacen, para nosotros nos afecta mucho anímicamente. Los trabajadores de la salud tenemos miedo, estamos preocupados por nuestras familias porque los podemos infectar si nosotros nos llegamos a infectar. Entonces, imagínense qué desánimo, cómo está nuestro sistema inmunológico y qué tan fuertes podemos estar desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental para encarar este gran problema que es a nivel mundial. Y respecto a los insumos, porque pues bien dices, tienen miedo, les gustaría quedarse mejor en su casa pues para no arriesgar la vida ni la de sus familiares, pero en este día a día ustedes se sobreponen a sí mismos el ánimo de darle vida a la gente, de cuidar la salud de las personas a pesar de todos estos episodios violentos. Todo eso lo superan y día a día están ahí. Pero ¿cuáles son esos insumos que pueden proteger su vida, que todavía le siguen faltando? Porque hay muchas denuncias, hay muchos espacios que hemos dado incluso aquí mismo a otros testimonios para decirle al gobierno, a las autoridades, que los escuchen, que escuchen sus peticiones de todos estos insumos que les hacen falta. Hoy por hoy hay otros insumos que se siguen agotando. ¿Qué es lo que están necesitando a esta hora? Por ejemplo, ahorita que sí aceptaríamos con muchísimo gusto donativos. Adelante. Porque dentro de los protocolos de manejo, dentro de las instituciones públicas, es manejar con equipo de protección personal, que sí lo tenemos en mi hospital,
pero para casos confirmados de COVID. Pero, por ejemplo, el gran problema para nosotros es si seguimos atendiendo los pacientes asintomáticos que pudieran llegar a por alguna urgencia, alguna emergencia, esos nos ponen a nosotros en riesgo. Entonces, ¿qué acciones hemos tomado nosotros como trabajadores de la salud? Muchos hemos comprado equipo para en el tiempo que seguimos atendiendo pacientes protegernos dentro de nuestras capacidades económicas. Algunos lo pueden hacer, algunos otros no lo pueden hacer, en lo que no nos toca ningún caso confirmado. Hay personas dentro del instituto que ya están atendiendo los pacientes y que por derecho sindical, para atender a estos pacientes te tienen que dar el equipo de protección personal. Y yo invito a mis compañeros, si no tienen los equipos de protección personal, no vamos a atender pacientes, porque una de las primeras reglas en esta gran pandemia que pone en riesgo la vida de todas las personas, no excluye médicos, ni enfermeras, ni trabajadores de la salud, es primero la seguridad para poder atender a tu paciente. Eso es un punto reglamentario que tienen que exigir. No puedes ir como un kamikaze y aventarte y querer morir. O sea, tienes que tener todo tu equipo de seguridad para poder atender a los pacientes y darles una atención de calidad, porque si en un solo día se infectaran 50 médicos en una sala de urgencias, ese hospital se colapsa y entonces entrarían al día siguiente y los otros 50 se infectarían. Entonces, esto no es posible. Yo creo que hay una cuestión de logística, una cuestión de sentido común y de responsabilidad personal, de no arriesgar tu vida si no tienes con qué. Entonces, para eso existen los sindicatos, existen los jefes de servicio, existen las autoridades dentro de los hospitales, y nosotros debemos exigir que se nos den los equipos. Es una gran realidad que a nivel mundial no hay equipos, son insuficientes. Estados Unidos, que es una potencia mundial económica, no tienen equipos suficientes. Entonces, ¿qué piensa la población? Que en México sí los vamos a tener. Se equivocan, señores. Aquí vamos a tener mucho menos porque somos un país tercermundista, y si ustedes no se ponen las pilas de irse a su casa, van a llegar a colapsar el sistema de salud pobre de México, que por más de 15 años no hemos tenido insumos. Ahora no va a ser la excepción, y ahora que estamos ante un problema y una crisis epidémica mundial, no va a ser la excepción. Entonces, cuando a la gente dentro de su ignorancia le caiga el 20 de que si Estados Unidos está colapsando, ¿qué creen que nos espera a nosotros como mexicanos? Doctora, ahorita que comentaba esta referencia a otros países, vemos que en las calles de pronto les aplauden a los médicos. Aquí se les discrimina en muchas ocasiones. ¿Ya hay en este momento médicos que hayan renunciado o que estén a punto de hacerlo? Incluso también por la falta de insumos. Hay muchos médicos que están a punto de renunciar al sistema de salud, y esto va a ser muy triste y va a ser una consecuencia del maltrato, del abuso de la sociedad, que no se vale el clásico por mí tragas que siempre dicen cuando te quieren exigir algo que no te deben de exigir a ti, sino deben de exigir a las autoridades correspondientes, y entender que nosotros somos unos empleados y que esos empleados dependemos de los insumos que nos sean provistos. Si yo no tengo con qué o cómo darte lo que tú necesitas, yo no lo voy a comprar de mi dinero. O sea, yo soy un servidor público que estoy aquí para dar mis conocimientos y mis mejores ganas de servirte como ser humano. Pero si tú me tratas mal, si tú no me ayudas exigiendo los insumos correspondientes, pues yo no te los puedo dar. Eso es cuestión de sentido común, y yo creo que el sentido común en estos días han salido las peores caras del ser humano. O sea, aquí se va a ver quién realmente es un humanista, quién realmente es un ser irracional, porque ha salido la irracionalidad, la ignorancia, la falta de educación, se están manifestando en sus peores caras. Doctora, es un tema bien delicado. Ahorita que decía usted la falta de humanismo, nos están escribiendo a través del WhatsApp y muchos evidentemente pues respaldan la labor de los médicos, de las enfermeras, incluso del personal de limpieza, los que trabajan
en los hospitales y también están poniendo en riesgo su vida. Pero también hay otros que dicen, nos hace falta encontrar médicos que tengan ese sentido humano, porque empiezan de repente a descontar una vida más, a hablar de otro paciente, y a veces esa falta de humanismo tanto del paciente como del médico falta por el cansancio, por la saturación, por el miedo, por la impotencia. ¿Cómo avanzar? ¿Cuál es el trabajo psicológico, anímico incluso, que ustedes también hacen para manejar esta dualidad cuando están atendiendo a un paciente que a veces les pide que los traten con respeto, pues porque son cadáveres, porque son gente enferma, porque son adultos mayores, etcétera? Yo creo que eso va a ser un gran problema, que no lo hemos vivido, es una cuestión sin precedentes. La cuestión psicológica, el estado de choque postraumático que todos nosotros como trabajadores vamos a tener si esto se viene terrible. Entonces, aquí, por ejemplo, en mi hospital, una de mis compañeras está haciendo momentos de meditación, 8 minutos de meditación nos están sirviendo para tratar de estar tranquilos, tratar de estar comunicados con nuestras familias, tener el cariño de las personas que nos rodean. Esa va a ser como punta de lanza para que salgamos adelante. Si nosotros, viendo la cantidad de personas que pudieran llegar a morir, o viendo la cantidad de personas que están sufriendo porque no pueden respirar, eso para nosotros va a ser traumático. Y eso, aunque seamos médicos, es algo que nunca hemos vivido y que no sabemos cómo lo vamos a manejar. Sin embargo, hay líneas dentro del gobierno federal donde tú puedes pedir ayuda si te sientes colapsado como persona, si anímicamente sientes que ya no tienes las fuerzas. Se supone que va a haber un apoyo psicológico, una red de apoyo para todos los trabajadores de la salud y para las personas que también va a ser algo terrible perder a sus seres queridos y sentirse culpables porque tuviste la oportunidad de salvarles la vida y no lo hiciste porque no te quedaste en casa. Entonces, yo creo que es el momento de detenernos y decir, ¿qué voy a hacer? O sea, quiero salvar a mi abuelo, quiero salvar a mi padre, quiero salvar a mi madre, pues me quedo en mi casa. O sea, mucha gente está preocupada porque van a perder sus negocios, pero van a perder vidas. Entonces yo creo que tienen que poner en la balanza qué es lo más importante en estos momentos. Doctora Patricia, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Ella es vocera de Yo Soy Médico 17 y pues son los que, como dice, están viviendo de cerca la pandemia y los efectos y sobre todo la recomendación que creo que le haces a toda la gente que nos está viendo es quédate en casa. Gracias, doctora.